Gloria al Señor Jesús. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad a cada uno de los hermanos que estudiaron en la escuela de ESFAN, Escuela de Formación Musical Apostólica. Es una grata bendición poder saludarles. El pastor Javier Chávez les saluda, docente del Centro de Estudios Bíblicos, y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes la asignatura Neumatología aplicada a la música. Orientaciones, queremos darle unas ciertas orientaciones para poder desarrollar esta asignatura. Mi estimado líder de música, hermano estudiante, anhelamos que usted pueda seguir este proceso y haciendo esto, pues el Señor le dará la victoria. Orientaciones: primero, realizar las tareas que se encuentren en el módulo. Segundo, subrayar las ideas principales. Queremos hacer énfasis en el capítulo 4, en neumatología, la manifestación del Espíritu Santo, la música y la presencia de Dios. Gracias al Señor Jesús, bienvenido a esta asignatura. ¿Qué es la neumatología? Podemos tener lo que es definición. La neumatología es un término que proviene del griego neuma, que significa espíritu, soplo, hálito, viento. La neumatología es una disciplina de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo y abarca además los seres espirituales y fenómenos, especialmente en las interacciones entre los humanos y Dios. Bienvenidos a esta clase de la neumatología y queremos compartir con ustedes. Este módulo tiene 4 capítulos. Queremos dar la descripción de la asignatura. Neumatología aplicada a la música comprende, primero, el estudio neumatológico de la música y su ministerio. Además, se observará bases teológicas sobre la música, la participación angélica en el problema moral, el neopentecostalismo, la neumatología. Haremos énfasis en la neumatología, que es el capítulo número 4. Introducción a cada capítulo. Los resultados de ministrar con música enriquecen integralmente la vida del cristiano. En la primera lección encontramos bases teológicas de la música, enfatizando desde el punto de vista teológico, antropológico, el umbral cósmico, teoría evolucionista, clasificación teológica de la música y finalmente funciones de la música. En la segunda lección veremos la participación angélica en el problema moral, la satanología, carrera de Satanás, estado original y caída, el pecado de Satanás, Satanás juzgado en la cruz, y qué relación tiene la música con la angelología. Esto lo vemos en el capítulo 2. En la lección número 3 está enfocada a distinguir qué es el neopentecostalismo, guerra espiritual, y la cuarta lección está dedicada a la neumatología, en donde analiza la manifestación del Espíritu Santo, la música y la presencia de Dios. El objetivo general de esta lección es analizar la neumatología aplicada a la música mediante el estudio de cada lección, a fin de que los participantes de este curso ministren guiados por el Espíritu Santo en cada congregación local. La primera lección: bases teológicas sobre la música. Introducción a la música. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es eterno y que Él habita en medio de la alabanza. También nos revela que los serafines tienen la función de alabarle, según Isaías capítulo 6, el verso 2 al 3. En Apocalipsis 7, del verso 9 al 12, vemos que toda la creación redimida alaba a Dios. Dios es el creador del universo, el autor de la vida y por ende es el autor de la música. Lo encontramos en el libro de Job capítulo 38, del verso 4 al verso 7. El dulce cantor de Israel, el rey David, conocía esta realidad. Por ello declaró: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40, verso 3. Origen teológico de la música. El origen de la música está en Dios.
Él es el autor. La música es la suma expresión de sus perfecciones indivisibles, que glorifican su infinitud y simplicidad. En este caso, la música es sin sonido, ya que refleja las perfecciones del Espíritu eterno. La dimensión cósmica y dimensión celestial. En la dimensión celestial la música es sin sonido, y en la dimensión cósmica es donde la música tiene sonido. El origen de la música. En teología, el origen de la música, el autor es Dios. Dios es la armonía infinita, prioridad elemental. El objetivo es expresar las perfecciones de Dios. En antropología, el hombre reproduce la música y el objetivo es exaltar las perfecciones de Dios. Origen antropológico de la música. Ahí tenemos lo que es. La música corresponde al área del espíritu y el objetivo es alabar y adorar a Dios. Reproducir la música como un don. Tenemos la teoría evolucionista de la música, lo que dice la teoría evolucionista acerca de la música. Recordemos que la teoría evolucionista no es una teoría que tiene su base en la escritura, sino en el pensamiento del ser humano, porque la escritura nos enseña que el origen de la música es Dios mismo. Dios es el autor de la música. Pero en la teoría evolucionista nos enseña que la música se desarrolló en la medida que el hombre fue evolucionando cognitivamente. Para muestra, leemos detenidamente los dos párrafos siguientes. Sabemos que el hombre es un ser sumamente imitativo y debió sentir la necesidad de imitar los ruidos o sonidos que escuchaba. Así pues trataría de reproducir los gritos de los animales, el trinar de las aves, el silbar del viento, el murmullo de los arroyos o el rugir de las cascadas y el fragor de la tempestad. No solamente imitaría los ruidos o sonidos de su medio ambiente, sino también los movimientos de ciertos animales y aves. Y así es como encontramos danza y música asociadas desde el comienzo. Prueba de ello en los distintos pueblos primitivos son la danza del perro salvaje, la danza del caimán, la de la culebra, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en las diferentes culturas del mundo. La clasificación teológica. Desde la perspectiva teológica se la puede clasificar dentro de los siguientes grupos. Tenemos la música neutral cristiana, la música profana, la música sagrada. La música neutral, arte universal. En esta música no se ve connotaciones de carácter espiritual ni teológico, sino la expresión neutral de sentimientos propios de la vida humana y social. Tampoco exaltan a Dios, pero tampoco lo ofenden. En realidad, sin la música, el mundo sería muy diferente. La música neutral cristiana es más comercial que cristiana. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. En la música neutral cristiana vemos que no tiene el objetivo principal de exaltar y glorificar a Dios, sino que el medio es más comercial. Tenemos la música profana. La palabra profano o profana viene del vocablo latín profanus, un adjetivo calificativo que significa que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente libertino o muy dado a cosas del mundo, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, que es inmodesto, deshonesto en su forma o composición, contenido, que carece de conocimiento y autoridad en materia de teóloga. Al estar presentes estas características en los músicos, compositores, cantantes, instrumentistas, quiere decir que como personas ellos son paganos, mundanos, irreverentes
o gente sin temor a Dios, desenfrenados o desordenados de violencia y groserías, corrompidos o que induce a los apetitos sexuales a la perversión, carnales para los cuales lo espíritu no existe o no es importante, desordenados porque promueve la exaltación del mal y del espíritu maligno. Sea letra o ritmo, melodía que nace de boca de personas profanas, se ve afectado de pecado, es música profana. Deshonra las verdades bíblicas reveladas por el Espíritu, mancilla las instituciones como el matrimonio, la familia, la iglesia, desacreditan la obra de los siervos de Dios en este mundo, desprecian la autoridad civil y el señorío de Dios, deslucen la ética y toda virtud y blasfeman al adorar a las cosas y criaturas como si fuera Dios, el cual es bendito por los siglos. El hombre ha caído en pecado al no dar el debido uso a la música. La música sagrada. Existen diversos grupos cristianos, católicos romanos, ortodoxos, traducciones luteranas, traducciones anglicanas, episcopales, música presbiteriana, música de los pentecostales. ¿Cuál debe ser la música cristiana funcional para los evangélicos de hoy? Es una pregunta, pero para entender debemos conocer algunos significados como la música cristiana como voz de Dios, ser la autorreverencia de Dios a la humanidad, el placer en la música cristiana. La música especial añade un 25% en los cultos. Tenemos el peligro cuando cualquier tipo de músicos llegan con cualquier tipo de música no requerida por Dios. La música de adoración y la experiencia con Dios. Dios se complació en manifestar su presencia en la dedicación del templo de Salomón, según en 2 de Crónicas capítulo 5 del verso 11 al 14. El resultado era que el alma de Israel era llevada a Dios. La música con letra en la iglesia. No limitar una verdad bíblica bien declarada con el estilo musical que le acompaña, y esto puede ocurrir cuando el estilo musical no es conocido y por lo tanto no es comprendido. Cuando el estilo musical es tan dominante o fascinador que distrae la atención de las personas. Cuando la música no corresponde o no apoya las palabras. El Salmo 23 puede ser entonado como un cántico, un antén, un himno, un cántico clásico, sencillo, popular o folclórico, y en muchos estilos de cada forma. Funciones de la música cristiana, especialmente su clasificación por su funcionalidad, tenemos la liturgia, que es la adoración a Dios; querigma, la proclamación del evangelio; didache, la enseñanza; diaconía, que es el servicio; y también la koinonía, que es comunión. La música sirve como un medio mucho más eficaz de comunicación entre Dios y las personas para llegar como ofrenda que agrade a Dios. En la proclamación del evangelio, el querigma comprende narración de los actos portentosos y amorosos de Dios, actos a favor de la humanidad, especialmente por la obra de Cristo Jesús. La didache, educación cristiana, trata de compartir e informar sobre Dios, la teología y salvación de la humanidad, soteriología para un mejor servicio. Diaconía, tarea pastoral, es la relación personal entre coros y sus directores, puesto que la música es una cura comprobada por el espíritu humano. Koinonía, compañerismo, puesto que toda la música cristiana enfatiza la unidad de la iglesia, también permite fortalecer lazos de amor entre miembros de la congregación. Todas estas funciones de la música cristiana son experimentadas en un culto de adoración a Dios y también en los demás servicios de la iglesia. En la segunda lección, participación angélica en el problema moral. El objetivo de esta lección es comprender la participación angélica en el problema moral mediante el estudio de la materia apoyada en las Sagradas Escrituras. El estudiante marcará la diferencia
entre ministrar la alabanza con el poder ante la influencia maligna en la música. Las palabras problema moral se refiere al conflicto que siempre está presente, donde los agentes morales y libres se enfrentan con el problema del bien y del mal. En la tercera lección, ¿qué es el neopentecostalismo? El objetivo de esta lección, al terminar esta lección, el estudiante de la escuela de música estará en la capacidad de analizar el neopentecostalismo mediante el estudio de la temática y con criterio fundamentado contrarrestar aquellas expresiones musicales que en vez de edificar destruyen la vida del cristiano. Los antecedentes del neopentecostalismo, movimiento que ha sucedido al pentecostalismo clásico de principios del siglo XX y al movimiento carismático que nace en muchas iglesias en los años 60 y en los 70. Se trata de un énfasis en experiencia de poder espiritual que viene de la mano de ciertos ungidos que rompen con la concepción tradicional de los dones del Espíritu que había en estos círculos. Esta es aparentemente una extrapolación y desviación del pentecostalismo inicial, y muchos consideramos que no es realmente evangélico este movimiento neopentecostalismo. El pastor Julián Mellado, director teológico del INSTE, pastor del INSTE, ni siquiera es pentecostal, sino que es una expresión cristianizada de la metafísica que se originó en el siglo XIX. Prefiere denominarlo movimiento metafísico cristiano, el cual trata de imponer una visión mágica de la vida como expresiones de la fe cristiana. En este neopentecostalismo es muy popular la confesión positiva. Es el poder de tu palabra y no es el poder de Dios, de la palabra de Dios. No es fe en Dios, sino fe en lo que dijiste por fe. Fe sobre fe. Prosperidad financiera, resultado obvio de la confesión positiva. Si yo confieso ser rico, lo seré. Esto es totalmente fuera del contexto bíblico, y Dios nos guarde, y Dios guarde a nuestros músicos de caer en este problema del neopentecostalismo. Vamos a hacer énfasis en la cuarta lección, neumatología. El objetivo de esta lección, al terminar esta lección, el estudiante de la escuela de música estará en la capacidad de definir la neumatología. Mediante el análisis de la administración de la alabanza, el estudiante desarrollará su ministerio guiado por el Espíritu Santo. Lo que anhelamos es que los músicos de nuestra iglesia sean dirigidos por el poder del Espíritu Santo, que puedan entonar bajo la influencia del Espíritu Santo, que puedan cantar bajo la influencia del Espíritu Santo, con el objetivo de llevar a la iglesia al reconocimiento de la soberanía y de la grandeza de nuestro Dios y soberano Señor Jesucristo. Antecedentes. El bautismo del Espíritu Santo es un don de Dios para todo creyente que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Es una experiencia que solo la puede experimentar el que lo ha recibido. Solo así podrá dar testimonio de sí. En el libro de Joel, capítulo 2, del verso 28 al 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Hechos 2:17, y en los posteriores días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí podemos ver el cumplimiento de la profecía que Dios hizo a través del profeta Joel, aproximadamente entre 800 y 700 años antes de Jesucristo. Jesús quería que todos sus discípulos recibieran el Espíritu Santo. Según San Juan capítulo 20 del verso 2 al 22, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 4 nos habla acerca
de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, alabando y glorificando a Dios, y de repente se escuchó del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Podemos ver que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la persona tiene una señal, que es el hablar en lenguas. El Espíritu Santo nos da poder y autoridad para testificar de Jesucristo, Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos da valor y confianza para seguir predicando, según Hechos capítulo 4 del verso 29 al 31. El Espíritu Santo es para guiarnos a toda verdad de la palabra de Dios, según San Juan 16:13. El Espíritu Santo es para hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. La evidencia de hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Los apóstoles y discípulos en el aposento alto hablaron en lenguas, según Hechos 2 del 1 al 4. Los samaritanos recibieron el don del Espíritu Santo. Los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo y también hablaron en otras lenguas. Los efesios recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Manifestación del Espíritu Santo o manifestación musical. Los servicios suelen comenzar con un sintetizador para que después de cada canción se vaya conectando a la siguiente como pegamento musical, colchones sintéticos. Van sonando suavemente detrás de la oración en la lectura de la Biblia. Las introducciones de las canciones y en algunos casos la predicación. Si usted no tiene a alguien que sepa producir los sonidos necesarios de fondo, no se preocupe, en todas las teclas hay un pad de culto disponible para suavizar las transiciones. La pregunta es, ¿qué está sucediendo con la alabanza y la adoración? Queremos que todo esto sea bajo la influencia del poder del Espíritu Santo y no solamente de influenciar en las emociones, llevando un éxtasis emocional y más no espiritual. Lo que anhelamos es que en cada congregación nuestros músicos puedan ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, que no solamente toca la sensibilidad del ser humano, sino que el Espíritu Santo llega más allá de lo que puede llegar unas ondas musicales al corazón y a la vida de nuestros hermanos, sino que puede llevarlo al reconocimiento de la grandeza de Dios y a una conexión con el Dios Todopoderoso, el Dios Espíritu. La música y la presencia de Dios. David es traído delante del rey Saúl para tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. 1 Samuel 16:23. Josué 6:20 al 21 nos dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Cuando el Espíritu Santo fluye, el sonido de los creyentes al adorar y al levantar sus voces para proclamar la grandeza de Dios y la gloria de Jesucristo, nos hace más conscientes de la bondad y la majestad de la cercanía de Dios. Útil versus necesario. Dios puede usar la música como un escenario para manifestar su presencia, pero no es que Él necesite la música para hacerlo. Hay una gran diferencia entre que la música sea algo que Dios use a algo que Dios necesite. Nosotros tenemos experiencias con el Señor. Hemos estado en lugares misioneros donde no hay instrumentos, donde no hay hermanos que sepan de música, pero hemos adorado al Señor y el Señor se ha manifestado de una manera muy especial y muchos han sido llenos por el poder del Espíritu Santo por primera vez, porque la música Dios la utiliza, pero no es lo que Dios necesita para salvar la vida, sino que es por medio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios son espíritu y son vidas. La música y las emociones. La mayoría de las autoridades coinciden en que la música tiene una relación significativa con las emociones humanas. La música expresa sentimiento emocional, de aquí la declaración común:
La música es el lenguaje de las emociones. Tiene poder para cambiar la personalidad también. Poder para cambiar la personalidad. También ha sido explorada, usada y explotada por la terapia musical, los centros de diversión. La terapia musical, los estados en tiempo de guerra, eventos escolares y atléticos. Los centros de diversión, el servicio de adoración, la reunión social. La música ha sido un gobernante espiritual para cada tribu, nación y raza. Influencia interna. La creencia que la música afecta el comportamiento humano era común en tiempos bíblicos y ha persistido a lo largo de la historia. La Biblia también cuenta del uso primitivo de la música como terapia emocional. En este caso, la música no se usaba para producir una declaración profética, sino una serenidad en el espíritu humano, como lo dice el texto en Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 23, cuando David entonaba y Saúl tenía alivio. Todos los sacrificios de alabanza deben ser hechos con juicio y así como evaluados constantemente si la ofrenda de la congregación es completa o no. Así también debemos juzgar si nosotros mismos estamos o no dados a Dios lo mejor en los sacrificios de alabanza. Cierto que el creyente es una nueva criatura. No obstante, el adorador y ministro de la música puede caer en ofensas comunes que son parte de nuestra sociedad. Y ahí vienen algunas cosas, que Dios nos guarde, queridos músicos, hermanos en general. Y hay pecados terribles que pueden pegarse a la vida de algún músico, y es el pecado del orgullo. Al mismo tiempo que reconocemos la significación de formas que confirman nuestra propia identidad, debemos de rechazar la tentación de creer que todas nuestras prácticas de adoración son más aceptables a Dios que las de otros cristianos. Además, al esforzarnos por la excelencia como buenos mayordomos de talentos y maestría musical, no debemos de conducirnos a la arrogancia o al orgullo, sino que Dios sea guardándonos y no caer en este pecado de orgullo. Saber que todos adoramos a Dios y debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. El pecado del hedonismo. Esto nos está hablando acerca del placer. Debemos nosotros de tener cuidado de caer en este pecado. Pocas de nuestras iglesias usan himnos, anthems y música instrumental para su máximo beneficio espiritual. Creo que este pecado puede estar especialmente presente en ciertas prácticas que son una invitación a la manipulación. Para evangélicos no carismáticos que sin pensar copian fórmulas carismáticas simplemente porque parece que dan resultados, y tenemos que nosotros tener cuidado, porque hay muchos músicos que de pronto por placer empiezan a entonar y a tocar la sensibilidad de los que están en el auditorio para llevarlos a un éxtasis, pero tenemos que tener cuidado, debemos de ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. El pecado del espectadorismo. Muchos evangélicos prefieren que los cantantes, en vez de cantar ellos mismos, muchos evangélicos prefieren que les canten en vez de cantar ellos mismos. Es cierto que escuchar música incluye involucrarse y encontrar significado en la música, pero no tiene que ser limitada, mientras haya una participación significativa en el canto de la propia congregación. El pecado del sentimentalismo está relacionado con el pecado del hedonismo y se muestra por nuestra predilección de himnos favoritos, cantantes, anthems, solo o por un estilo favorito de música. Indudablemente este pecado es estimulado por el comercialismo que prevalece en nuestra cultura. Hay que evitar brechas en las iglesias, porque no debemos de caer en el pecado de la división, ya que existen diferentes gustos musicales dentro de cada congregación. Para evitar o disminuir al máximo las brechas de comunicación, el pastor o el director de música debe procurar un acuerdo en la gama de música y estilo de adoración. Los músicos sabios en la iglesia escogerán la mayoría de música dentro de toda una gama, mientras ocasionalmente usarán otras para satisfacer diferencias de gustos.
aumentar el conocimiento musical de todos, dar a la gente, incluyendo a ellos mismos, una oportunidad para crecer en gracia. El pecado del egoísmo cultural, compartir las experiencias de adoración con los creyentes de otras culturas. Tratar de aprender nuevos lenguajes musicales y verbales. Compartir la música que es diferente de la nuestra con los hermanos, sea en el templo o en un recinto o en las montañas. El pecado de la infertilidad musical. Asegúrese de que la letra comúnmente usada con lenguajes musicales actuales se entienda como cognoscitiva, los mismos que emotiva, expresión teológica escrituraria. Seleccione frecuentemente una letra que sea un poco más desafiante al intelecto y a la imaginación, y un estilo musical que esté ligeramente más desarrollado. Si la congregación canta solamente coritos de alabanza, enseñe un himno que tenga más contenido bíblico teológico. O si el coro canta solamente al nivel de música tradicional folclórica, escoja una letra de antén completamente bíblica con música de los compositores tradicionales. En cada caso, recalque la significancia de la letra más que la novedad de la música. Seleccione en otras ocasiones un estilo musical que es más popular que lo normal en la congregación. Por ejemplo, si el coro normalmente canta solo la música artística, escoja un arreglo de canto espiritual tradicional de los negros. Requisitos para ser ministro de la música: tener experiencia personal de conversión, ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo, tener una actitud reverente frente a Dios, tener una actitud sencilla frente a la iglesia, tener conocimiento de teología y música. Estas son las disciplinas que deben dominar la música, la educación pedagógica en música cristiana y teología. Queremos que nuestros músicos sean llenos del Espíritu Santo, pero también con contenido teológico, para que sepan que toda la música tiene que ser dirigida al Dios Todopoderoso y saber que Él es el autor de la música. Normas evangélicas para la música cristiana: expresar y comunicar el Evangelio en letra y lenguajes musicales, ofrecer un digno sacrificio de alabanza, expresar y destacar la mejor teología cristiana, expresar y apoyar todas las actividades relacionadas con las creencias del grupo de adoración. Comunicarse de las personas completas a la persona completa debe de ser genuinamente creativa. Uso de la música en la congregación. Lo primordial es el de adorar a Dios en gratitud por todos sus factores recibidos. Alabanza y adoración en el cielo. Apocalipsis 19 del 1 al 7. Allí no hay ritmos culturales, sino un solo lenguaje musical sin sonido. Cada cita bíblica empieza con alabanza y termina con adoración. ¡Qué glorioso, mi estimado músico! Anhelamos que el Señor Jesucristo nos siga ayudando y bendiciendo. Somos una iglesia que el Señor Jesús ha prosperado de una manera muy especial, una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo. Queridos músicos, necesitamos que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando hay un músico lleno del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo van a fluir. Y Dios es el que se va a glorificar y va a actuar en la congregación o donde nos encontremos en alguna liturgia. También el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar. Y vamos a dejar de un lado el hedonismo, el placer propio. Vamos a dejar de un lado el egoísmo. Vamos a dejar de un lado el orgullo, porque sabemos que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y más bien es un privilegio que Dios nos ha escogido para ser parte del ministerio musical. Adelante, mi estimado estudiante de la música. El Señor Jesucristo tiene grandes bendiciones para ustedes, pero es importante que se deje dirigir por el poder del Espíritu Santo. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros en este tutorial, en esta asignatura
de la neumatología aplicada a la música. También queremos invitarle para nuestro congreso musical, que Dios mediante será el 25-26 de este mes de enero en la ciudad de Santo Domingo. Será una gran bendición contar con su asistencia. Queremos decirle que está a tiempo para que usted pueda desarrollar las tareas y enviarla al Centro de Estudios Bíblicos. Adelante, y que el Señor Jesucristo lo bendiga en gran manera.